Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, soy Sean Cordero, uno de los abogados aquí en la oficina de Patrick Cordero, junto con Miriam Marenco. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos a hablar del tema de bancarrota, cómo funciona la bancarrota, los diferentes tipos de deudas, las opciones que tienes y un poquito más del tema de bancarrota, porque muchas personas realmente no saben qué es un bancarrota, cómo funciona, qué son los beneficios, si hay negativos, qué son los negativos. Entonces, primero vamos a hablar de los tipos de deudas, porque deudas pueden venir en varias formas. O sea, puede venir en tarjetas de crédito, puede venir en deudas medical, puede venir en reposiciones, puede venir en una hipoteca, puede decir que estás financiando un carro. Entonces, hay varios tipos de deudas y cada deuda es diferente, cómo tenemos que pagarlo, cómo tenemos que tomarlo prioridad. Entonces, para hablar un poquito más, entonces hay dos tipos de deudas. Deudas aseguradas y deudas no aseguradas. Deudas que no son aseguradas son básicamente todas deudas que tú puedes pensar. Esos son tarjetas de crédito, deudas medical, reposiciones, préstamos personales, esos tipos de deudas. Deudas aseguradas son deudas que son aseguradas contra un bien o un colateral. Por ejemplo, su carro, si estás financiando su carro es una deuda asegurada. Si tú no pagas su carro, pueden ir a reposer su carro. Si tienes una casa con una hipoteca, eso es una deuda asegurada. Si tú no pagas la hipoteca, ellos pueden ir y hacer un demanda hipotecaria, un foreclosure de su propiedad. A veces de otros tipos de deudas aseguradas puede ser que estás financiando muebles, joyas. Si tú no pagas esos pagos mensuales de las joyas, ellos pueden ir y coger las joyas. Entonces, esos son los dos tipos de deudas aseguradas y deudas no aseguradas. Normal, los clientes que hacen bancarrotas para eliminar los deudas que no son aseguradas, los que están aumentando, los tarjetas de crédito, deudas medical, reposiciones, porque los deudas aseguradas, el carro y la hipoteca, en el mayor del tiempo, esos son deudas que tú usas al día o al mínimo usas un pago atrasado con esos pagos, porque eso es algo que tú necesitas. Si tú no pagas su carro, nada mal con eso, pero ellos van a reposer su carro. Si tú no pagas una tarjeta de crédito, al contrario, ellos no pueden ir y reposer su carro. Si tú no pagas una deuda medical, ellos no pueden ir y hacer un demanda hipotecaria. Entonces, es muy diferente hablar de los dos tipos de deudas, porque algunos deudas tienen prioridad y otros deudas no tienen prioridad. Entonces, hablando de un tema de ese de prioridad, son las deudas del IRS, del gobierno, los taxes. Entonces, aunque no son deudas aseguradas, o sea, si tú no pagas sus taxes, ellos no pueden ir a reposer su carro, pero esos deudas toman prioridad encima de los deudas de la tarjeta de crédito. Entonces hay varias formas de deudas. O sea, puede ser una deuda general, que es una tarjeta de crédito. Puede ser una deuda de prioridad, que es una deuda de los taxes. Otro tipo de deuda de prioridad es manutención de un hijo o una pareja, child support o alimony. Puede venir una deuda asegurada, si es asegurada por la propiedad. Puede ser una segunda hipoteca, una tercera hipoteca, cualquier hipoteca está relacionada con esa casa. Entonces, hablando de las hipotecas, muchas personas piensan que, un ejemplo muy simple, vamos a decir que tienes una propiedad con dos hipotecas. Tú estás al día con la primera hipoteca. Haces pago mensual, $1,000, normal por un periodo de 15 a 30 años por una hipoteca. Entonces, tú estás al día con la primera hipoteca, pero la segunda hipoteca, que puede ser una línea de crédito o algo de esa forma, si tú no estás atrasado en la segunda hipoteca o en línea de crédito, muchas personas piensan, ok, mira, yo estoy al día con mi primera hipoteca, no importa si todavía estoy atrasado en la segunda hipoteca. Y eso es completamente incorrecto, porque si tú estás atrasado en la segunda hipoteca, la tercera hipoteca, una línea de crédito, cualquier de esas deudas que son aseguradas, ellos pueden ser una demanda hipotecaria. Entonces, en un ejemplo muy simple, vamos a decir que tienes una hipoteca, tienes una casa con un valor de $200,000. Tienes una primera hipoteca con un valor de $150,000, a donde debes $150,000. Y tienes una segunda hipoteca que debes $100,000.
Entonces, en un ejemplo muy simple, vamos a decir que tú atrasaste en los pagos de la segunda hipoteca. Estás al día con la primera hipoteca, pero si tú te atrasas en la segunda hipoteca puede ser una demanda hipotecaria, un foreclosure. Te van a demandar, te van a llevar al corte para coger un día de venta de la propiedad. Entonces, lo van a vender la propiedad en un subasta. Y con el dinero que ellos reciben, ellos van a aplicarlo a las deudas. Primero van a aplicarlo a la primera hipoteca, van a aplicarlo a los gastos del corte, a la tercera hipoteca, a la segunda hipoteca. Y normal del 90% del tiempo no alcanza para pagar la segunda o la tercera hipoteca. Y lo que pasa es tú debes ese dinero. Entonces, en ese ejemplo, si la casa tiene un valor de $200,000, pero en hipotecas, en las 3 hipotecas debes $250,000, entonces debes más del valor de la propiedad, $50,000. Y esos $50,000, aunque no es asegurada por la propiedad porque ya lo vendieron en subasta, ahora mismo es una deuda que no es asegurada. Y con eso ellos pueden embargarse su salario, embargarse los cuentas de banco, poner un lien en la propiedad si tienes otra propiedad. Entonces, eso es hablando de los tipos de deudas, los deudas que pueden ser incluidos en la bancarrota. Ahora Miriam va a explicar de los deudas que sí pueden ir en bancarrota, cómo se puede eliminar esas deudas. Sí, bueno, como está diciendo Sean, típicamente las personas que hacen bancarrota tienen el conocimiento que bancarrota va a poder eliminar deudas de tarjetas de crédito, deudas médicas, si hay alguna reposición de carros, si hay alguna deficiencia de un foreclosure, todas esas deudas sí se pueden eliminar en bancarrota. Pero también quisiera hablar de las deudas que usted no necesariamente puede eliminar en bancarrota, pero puede poner al día en bancarrota. Y eso es porque bancarrota es realmente una ayuda para tratar de ponerlo usted en mejor posición que estaba antes de presentar su caso en la corte. Entonces, cuando hablamos con los clientes que vienen por primera vez, siempre hablamos qué es lo que trae el cliente a la oficina. Si preocupaciones, por ejemplo, una demanda, si una preocupación es una tarjeta de crédito, tal vez un préstamo de la SBA, un préstamo que no tiene seguridad, como decía Sean, eso es lo típico. Pero hay los clientes también que dicen, y también estoy atrasado con mi casa, ¿qué se puede hacer? También estoy atrasado con los impuestos en Miami-Dade. También estoy atrasado con, por ejemplo, el IRS. Entonces, bancarrota no solamente va a poder eliminar deudas que no tienen seguridad, pero también va a poder reorganizarlos en un capítulo 13 para pagar deudas que sí son asegurados, que no se pueden eliminar, pero que usted no tiene la habilidad para poner al día de un solo. Vamos a hablar específicamente de la hipoteca. Si usted tiene una propiedad, la deuda, el mortgage, es una deuda asegurada con la casa. Si usted no paga su hipoteca, entonces el banco le puede hacer un foreclosure y quitar esa propiedad. Entonces, si usted no tiene el dinero para poner la casa al día, que puede ser un mes, 2 meses, un año, el banco empieza la acción de foreclosure y le puede quitar esa casa. Bancarrota no elimina esa deuda porque esa deuda tiene seguridad con la propiedad. Pero la bancarrota le ayuda a poner al día esa deuda. Supongamos, por ejemplo, que los atrasos son $20,000. Usted no tiene el dinero para poner al día esos atrasos y está en peligro de perder su casa. Entonces, a través del capítulo 13 de bancarrota, usted puede poner al día esos atrasos. Usted paga básicamente un plan de pago que no solamente va a pagar un poquito a sus tarjetas de crédito para eliminar el total entero, pero también va a pagar esos $20,000 en adición del pago regular de la hipoteca para que al final de la bancarrota usted quede al día con los atrasos. Supongamos, por ejemplo, que los pagos regulares, si usted fuera a estar al día, son $1,000 al mes. $1,000 al mes por 5 años son $60,000. Y supongamos que el atraso que usted tiene con la hipoteca hoy son $20,000 porque no pagó 20 meses. Entonces, esos $20,000 en adición de los $60,000 se propone un plan de pago donde usted va a pagar esa totalidad en los 5 años de una bancarrota, para que al final de su plan de pago usted quede al día, no solamente con sus pagos regulares que tocaron en los 5 años, pero también con esos $20,000. Eso le ayuda a las personas que no tienen el dinero para pagar de un solo esos $20,000 de atraso. Eso le ayuda a las personas que quieren salvar su propiedad y entonces le da la habilidad de pagar eso poco a poco. Es un plan de pago que la corte acepta para usted poder proteger su propiedad. Eso es muy importante porque sabemos que el mercado está muy difícil, la economía está muy difícil actualmente y es difícil para las personas que también tal vez no tienen ahorros para ir a comprar una casa nueva o una renta nueva. Entonces,
es muy importante tratar de preservar o proteger su propiedad. Entonces, cuando hablamos de bancarrota, no es solamente para eliminar esas deudas que no tienen seguridad, pero también para proponer una reorganización, un pago para proteger las propiedades que tienen seguridad con préstamos y deudas aseguradas. Hay muchos temas que nosotros hablamos con el cliente y todo esto son cosas importantes que nosotros hablamos de bancarrota para que los clientes entiendan el propósito de una bancarrota, el beneficio de una bancarrota. Sabemos que bancarrota es un proceso que intimida mucho a la gente, que tal vez uno tiene miedo, ir a un abogado, uno tiene pena, lo que sea, porque es un proceso federal. Pero bancarrota es un proceso que no tiene que ser difícil. Si tiene un abogado que le da confianza, realmente usted puede hacer una bancarrota muy fácilmente. Nosotros vamos a ir a un breve break y entonces cuando regresaremos hablaremos un poco de qué documentos se necesitan para empezar una bancarrota, qué preguntas hacemos para determinar qué bancarrota es mejor en su situación y hablaremos de esos temas cuando regresemos. Gracias. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, buenas tardes. Estamos aquí, Miriam Marenco Y Sean Cordero. y estamos hablando de los temas muy interesantes de bancarrota para educar el público y realmente que ustedes aprendan todos los beneficios que tiene que una bancarrota tiene. Nosotros estamos hablando un poco de qué es realmente lo que uno necesita, qué documentos, qué información usted necesita para ir a una consulta con un abogado para empezar ese caso de bancarrota. Bueno, primeramente, vamos a decir que no necesita nada necesariamente para ir a una consulta. Si usted tiene una preocupación, si usted está atrasado con una deuda, si usted le empezaron a llamar un acreedor, si usted tal vez está en una posición donde tal vez va a dejar de trabajar o va a tener menos horas en su trabajo y tal vez está al día con sus deudas, pero sabe que ese pago a sus deudas puede ser su casa, puede ser sus tarjetas de crédito, le está costando mucho y está viviendo paycheck to paycheck. Básicamente, eso ya existe un problema y recomiendo que ese es el tiempo ideal que usted consulte con un abogado de bancarrota para saber sus opciones. Ahora, si usted tiene una demanda y eso es cuando ya usted se atrasó con una tarjeta de crédito, ya el acreedor empezó un proceso civil, le llegan a su puerta a tocar y le dicen, mira, tienes una demanda ya, American Express te está demandando. Si usted tiene alguna demanda, yo recomiendo que corra a la oficina de un abogado y que traiga esa información para que el abogado lo pueda revisar. Eso le ayuda a determinar a un abogado qué tan rápido tenemos que presentar la bancarrota en el caso de usted. Pero no es necesario. Si se le olvidó, si no encuentra el papel, no pierda tiempo, consulte con un abogado. El abogado siempre le va a decir, bueno, le vamos a preguntar diferentes preguntas para determinar cuál es la mejor opción para usted. Es importante saber qué tipo de deudas usted tiene,
es importante saber qué propiedades usted tiene. Y eso son propiedades aquí en los Estados Unidos, propiedades afuera de los Estados Unidos, y incluye cualquier tipo de propiedad. Si tiene una casa, un carro, cuentas de banco, un negocio, si usted tiene una propiedad fuera de los Estados Unidos, si usted tiene un lote vacío, si usted tiene un yate, un bote, todo es importante, porque eso va a determinar y qué bancarrota usted cualifica. Entonces, vamos a preguntar también información sobre qué usted ha tenido en los últimos 2 a 4 años. Puede ser que hoy no tenga nada a su nombre, puede ser que hoy usted no tenga carro, pero si usted vendió un carro el mes pasado, si usted regaló $1,000 a una amistad el mes pasado o el año pasado, eso es información relevante que nosotros como abogados necesitamos saber. También vamos a preguntar preguntas básicas sobre su ingreso para determinar qué es posición o qué es bancarrota es mejor en la situación de usted. En sí, después que tengamos esa información muy básica, nosotros proponemos qué bancarrota usted posiblemente cualifica, un 7 o un 13. Y entonces, basado en qué tipo de bancarrota nosotros vamos a presentar en la corte, necesitamos ciertos documentos. Documentos como, por ejemplo, los impuestos del IRS que usted ha presentado los 2 últimos años. Información, sus cuentas de banco, colillas de trabajo, tal vez información sobre la registración de su carro, títulos de propiedad que usted tiene, valorizaciones de esas propiedades. Y esto es porque toda esa información que nosotros pedimos es necesario para preparar la petición, que es básicamente una aplicación para bancarrota, un documento que se presenta en la corte con toda su información. Si usted tal vez no tiene algo hoy en día, nosotros le ayudaremos de lo más que podamos, tratar de localizar esos documentos, valorizaciones, nosotros lo podemos ayudar con todo eso para tener toda la información lo más completa posible para que nosotros le podamos presentar una bancarrota completa. Toda esa información es necesaria para el caso de una bancarrota. Entonces, dependiendo de toda esa información, nosotros podemos entonces determinar qué tipo de bancarrota es mejor en el caso de usted. Y dejaré yo que Sean le explique un poco de las diferencias, ya que cuando tengamos todos esos documentos, toda esa información, ahora la diferencia entre los 2 capítulos 13 y 7, que es donde estamos hablando para el cliente que quiere eliminar deudas. Sí, entonces cuando pase por la oficina vamos a hacer ciertas preguntas, vamos a básicamente ver su vida, a dónde estás, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus bienes, sus propiedades, qué debes, a quién no debes. Vamos a ver todo, los acreedores, los tipos de deudas, y ahí vamos a determinar si bancarrota es la mejor opción para usted, porque en algunos casos bancarrota no es la mejor opción. Porque hablando muy sencillo, o sea, es diferente, en un ejemplo muy sencillo, es diferente deber 10,000 a un acreedor en vez de deber 1,000 a 10 acreedores. Porque si debes 10,000 a un acreedor, ahí sería, bancarrota no debe ser mejor opción. La mejor opción sería tratar de llamar a ese abogado, nosotros podemos llamar por usted, para tratar de llegar a un acuerdo, un plan de pago, un arreglo, una negociación para pagar algo mínimo. Porque si debes, en el contrario, si debes 1,000 a 10 acreedores, es no imposible, pero es difícil llegar a un acuerdo, un plan de pago, un arreglo con cada acreedor. Porque 1, cada acreedor quiere diferentes términos, 2, cada acreedor quiere diferentes cantidades y realmente es muy, muy difícil. Entonces, en ese ejemplo, vamos a decir, ok, bancarrota es la mejor opción para usted. Cuando la deuda me atrapa y me quiere vencer, busco una mano segura que me ayude a crecer. Patrick Cordero me escucha siempre con atención.